Muy buenas noches. Vamos a ver el día de hoy todo lo que es acerca de lo que es el tórax. Y vamos a empezar en nuestra exposición acerca de la inspección del tórax. Muy bien. ¿Qué nos permite ver la inspección del tórax? Nos va a permitir ciertas patologías, dentro de ellas, por ejemplo, patologías respiratorias y patologías cardiovasculares, ¿no? Dentro de estas patologías, por ejemplo, tenemos en el caso del borramiento de los espacios subclaviculares como consecuencia de justamente de la obstrucción de la vena cava superior, a la cual se le denomina síndrome mediastinal, ¿no? El síndrome mediastinal es que por lo menos todo este espacio clavicular se encuentra borrado, ¿no? Entonces, por lo menos ahí nos está dando un signo de acerca de esta patología, pero no es solamente la única. Por ejemplo, también dentro de nuestra inspección a nivel de tórax tenemos que ver si el paciente no ha tenido, por ejemplo, cicatrices, ¿no? Cicatrices de repente por ahí de alguna cirugía que haya podido tener y también relacionar estas cirugías con la patología que estaríamos buscando. ¿Qué más? Dentro de la inspección de torácica, aquí también hay que ver otra cosa, por ejemplo, las ginecomastias, que son importantes para determinar si este aumento de las glándulas mamarias, sobre todo en el género masculino, es como consecuencia muchas veces, a veces, de un carcinoma, cuando encontramos en una sola, y cuando son de las dos, habría que distinguir si son a nivel de parte farmacológica o también por un aumento de la prolactina, ¿no? También dentro de la inspección se pueden distinguir de una forma estática. ¿Y cómo lo podemos determinar? A partir de ver la forma, específicamente la forma, cómo están constituidos los huesos, si están en su forma normal, ¿no? Como por ejemplo, hay patologías que sí se pueden distinguir, como por ejemplo el raquitismo, las formas de los huesos, tanto clavicular, esternal, ¿no? Y de las costillas siempre tienen una característica diferencial. Entonces, por ahí nos va a ayudar dentro de esa inspección estática. Pero también está la otra parte, que es la inspección dinámica, en donde nos va a permitir ver la frecuencia respiratoria. Y esa frecuencia respiratoria sí la podemos observar, ¿no? La frecuencia respiratoria que se encuentra entre 12 hasta 20 respiraciones por minuto. Además, nos va a permitir distinguir patologías, sobre todo en qué parte, las partes respiratorias. Por ejemplo, la parte del compromiso respiratorio y sobre todo la parte restrictiva respiratoria, por ejemplo, ¿no? O ahí podemos observar si es que puede haber una taquimia o una hipotimia, ¿no? Además también de un patrón obstructivo, que eso lo podemos distinguir por una braquimia. Entonces, estas relaciones son importantes y hay una más importante todavía, que es como por ejemplo en el caso de los tirajes, que muchas veces tenemos que relacionarlo con la parte del aleteo, ¿no? El aleteo más el tiraje, tanto de la parte subclavicular, subesternal y la parte del tiraje de las costillas, eso nos permite por lo menos llevarnos a un diagnóstico importante como es la neumonía, ¿no? Y a partir de ahí, recién dar una parte de la clínica que corresponde a lo que es el tórax. Continuando con la semiología del tórax, ahora nos vamos a ocupar acerca de la palpación. Para ello sí vamos a tener que utilizar nuestras manos, ¿no es cierto? A nivel del tórax, lo que aquí sí vamos a necesitar es palpar al paciente, ¿no? Viendo en circunstancia de que no tenga ninguna fisura ni alguna fractura durante todo el proceso de inspección, perdón, de palpación. En la palpación sí es importante preguntarle al paciente si no tiene dolor al momento de tocar, ¿no? Que eso nos va a evidenciar si no hay dolor, ¿no? Como consecuencia de una fractura o una fisura. Posteriormente a haber hecho este paso, lo que le vamos a pedir a nuestro paciente es que pueda respirar muy profundamente
para poder observar o poder palpar, en este caso, ¿no? Las respiraciones. Respire hondo. Vemos ahí que ahí hay una respiración muy palpable. Puede volver a respirar. Muy bien. Y esto lo hacemos a nivel de los hipocondrios. Puede levantar su mano, ¿no? A nivel de los dos hipocondrios, tanto derecho e izquierdo, ¿no? Y podemos observar esa respiración. Nos vamos a la parte posterior y acá también vamos a pedirle a nuestro paciente que pueda respirar. Puede respirar y vemos que se puede sentir la expansión, ¿no? Tanto de músculos como también se puede observar la expansión, ¿no? De la parte torácica. Puede haber. Y vamos en la parte infraclavicular, también vamos a posesionar, puede respirar, respire y vamos a ver la expansión, ¿no? Del tórax, ¿no? Y esa sería la parte, ¿no? Palpatoria, pero también tendríamos que observar la parte de las vibraciones vocales. Y ahí sí también le vamos a decir a nuestro paciente que pueda decirnos la palabra 33, ¿no? Entonces vamos, nuestro paciente, por favor, diga el número 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a ver la parte, ¿no? Axilar. Puede levantar su brazo y nos va a mencionar igualito la palabra 33. 33, 33, 33. Listo. Y con eso habremos notado que hay vibración, ¿no? Palpable, ¿no? Por la vibración vocal y por lo tanto esta parte de la palpación ha sido bien hecha a partir de la palpación a nivel del tórax. Continuando con la semiología del tórax, en esta oportunidad vamos a ver entonces lo que es la percusión, ¿no? Primero tendríamos que definir que la percusión, ¿no? Consiste en escuchar un sonido prolongado, ¿no? O en este caso provocado por una vibración de un cuerpo elástico, pero que se hace a través de la digitación. Muy bien, en esta percusión vamos a pedir a nuestro paciente, ¿no? Que pueda levantar un poquito la mano para poder un poco ver los espacios, ¿ya? Los espacios intercostales, dentro de los cuales vamos a ver los 5 primeros espacios y vamos a comenzar a percutir, ¿no? Hacer la parte de percusión, ¿no? Entonces, ponemos nuestro dedo, en especial el índice, ¿no? Y comenzamos a hacer el movimiento de percusión en nuestro primer espacio y se logra escuchar, ¿no? Este es el tercer espacio, el cuarto espacio, ¿no? Y un quinto espacio, ¿no? Posteriormente al quinto ya comienza, ¿no? La submátide hepática, ¿no? Y posterior a esa, la hepática, donde ya no se debe escuchar estos sonidos. Estos sonidos son importantes porque nos va a permitir distinguir patologías, sobre todo patologías respiratorias, ¿no? Al igual que hemos hecho en esta parte del hemitórax derecho, también haremos en el hemitórax izquierdo. A diferencia de que solamente vamos a hacer las 3 primeras espacios intercostales, porque de acá ya vendría, ¿no? El espacio cardíaco que ya no se lograría escuchar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre en estas dos posiciones de los hemitórax, sobre todo en el derecho, que sí vamos a escuchar entre los 5 espacios, y en el izquierdo, que solamente se va a percibir a partir de hasta los 3 primeros espacios. Posteriormente, vamos a ver
a nivel de la espalda, ¿ya? A nivel de la espalda vamos a girar un poquito, ¿no? Y en la espalda, en la parte posterior, lo que vamos a percibir también es hacer la percusión en estas posiciones, ¿no? ¿No? Y aún todavía se siguen escuchando, ¿no? Hasta nuestra posición ya de la base de los pulmones, donde ya comienza a un poco disiparse ese sonido. Muy bien. ¿Qué más tenemos a partir de esta percusión? También podemos hacer a nivel, ¿no? A nivel de la columna, ¿no? Y en esta oportunidad no van a ver esa parte de estos sonidos, ¿no? En esta parte, si lo hubiera, aquí ya tendríamos que ver o sospechar específicamente de que hay un problema pleural, porque en ese aspecto, si escucháramos la percusión de estos sonidos, ¿no? Como en este caso no se logra escuchar, por lo tanto podríamos estar sospechando de un derrame pleural, ¿no? Esa es parte de lo que es la percusión en esta parte de la semiología de lo que es el tórax. Continuando con la semiología de lo que es el tórax, ahora vamos a hablar de la auscultación. Dentro de la auscultación lo que vamos a necesitar es este instrumento que se llama estetoscopio. ¿Para qué? Para ver los sonidos que están ingresando, sobre todo si es que queremos ver sobre la vía respiratoria, ¿no? Este aire que puede estar ingresando a nivel de los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es ponernos nuestro estetoscopio y pedirle al paciente que pueda respirar hondo, respire, ¿no? Y vamos a escuchar nuestros sonidos de aire que están ingresando hacia los pulmones. Estos sonidos, ¿ya? Estos sonidos están caracterizados, sobre todo en la vía respiratoria. ¿Cómo se llaman estos sonidos? Uno de ellos, por ejemplo, va a depender de la posición en que se les ponga. Por ejemplo, hay, por ejemplo, el soplo laringotraqueal, cuando le tendríamos que poner en la posición a nivel de la tráquea, ¿no? De la tráquea. Y en esta posición escucharemos este sonido, ¿no? Que se le denomina soplo laringotraqueal. De ahí vamos a encontrar el otro sonido al cual se le denomina murmullo vesicular, ¿no? Este murmullo vesicular, ¿no? Que es parte de lo que está ingresando el aire hacia los pulmones y también la parte del broncovesicular, ¿no? Estos sonidos son característicos, ¿no? Del ingreso hacia el aire, hacia las vías respiratorias, ¿no? Esta ocultación, si bien es cierto, lo hacemos en la parte anterior, también deberíamos hacerlo en la parte posterior, ¿no? Con- Condicionándolo al paciente a que pueda respirar profundamente, ¿no? Hacemos nuestra ocultación para lograr escuchar sonidos que sean anómalos, ¿no? A esta ocultación. ¿Y de qué sonidos estaríamos hablando? Ahí estaríamos hablando de sonidos, por ejemplo, patológicos, como puede darse el caso, por ejemplo, en el caso de neumonías, como un caso de broncofonías o pectiloquia, ¿no? Que nos daría índice de tener una neumonía.